Bienvenidos, estamos en la sección Tesoros de la Torá. Les voy a pedir que me acompañen con sus Biblias a Levítico capítulo 20, versículo 23. Levítico 20, versículo 23. Así dice el texto: y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Así que este versículo es el que da base al mandamiento 262, negativo 158, que dice: no seguir las costumbres de los idólatras. No seguir las costumbres de los idólatras. Y bueno, tomando en consideración el contexto del que está hablando Levítico, son mandamientos previos a la entrada de la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y siempre más vale una buena advertencia que un buen castigo. Así es como en muchas ocasiones actúa el Señor, nos prefiere dar advertencias antes de que lleguemos a transgredir. Y este es un mandamiento lógico, muy lógico, obviamente, porque nos está hablando de, pues simple y sencillamente es: no caigas en idolatría, pero tampoco te dejes arrastrar por otras costumbres que puedan llevar a otros pueblos. Entonces siempre hay diferentes prácticas ligadas a la religión, diferentes cultos, diferentes actividades que al final del día terminan en idolatría. Y si nos pusiéramos a examinar casi todas las festividades que hoy en día hay en el mundo, prácticamente todas, por no decir todas, tienen un origen pagano. O sea, ya sea en Egipto, en Canaán, en Babilonia, en Roma, en Grecia, o en pues muchísimos otros lugares. Muchas de las festividades tienen este origen. Y la advertencia, como les decía, es muy clara. ¿Cuál es la advertencia de la transgresión? Yo eché a esas naciones por andar en esas prácticas. Si tú sigues esas costumbres, yo te voy a echar a ti también. O sea, no pienses que Dios va a hacer una acepción de persona porque tú eres otro pueblo. Ahí va a tomar la misma vara y con la misma vara va a medir a cada uno de nosotros respecto a esto. Ajá. Y bueno, pues son muchísimas las prácticas que constituyen la idolatría. El mundo está plagado de idolatría. Y no tenemos nada que envidiar del mundo. Hay gente que cuando viene a los mandamientos, a la Torá, de pronto se da cuenta que ya no puede celebrar tal cosa, o comer tal cosa, o participar de ciertas festividades, y se queda como que ese huequito en el corazón diciendo: bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Como nos expresaba alguien que decía que si ya no podía celebrar la Navidad, dice: pues es que ahora ¿cómo voy a ser feliz? Decía. Wow, así ya lo veía ese grado, así como: ay, ¿cómo voy a ser feliz si ya no voy a poder celebrar esta festividad? Ya se sentía como que era la persona más desdichada del mundo. Y pues sabemos que no tenemos nada que envidiar del mundo, porque el Eterno nos ha dado también festividades, nos ha dado el Shabbat, nos ha dado otras costumbres, nos ha dado días de reposo. O sea, no tenemos nada que pedirle a lo que el mundo nos puede ofrecer, al contrario. Entonces, ¿cuál es la idea de este mandamiento? Cuida tu santidad. No trates de imitar a los paganos para ganarlos. Y hace unos días se vivía una controversia sobre ciertas fechas, ¿no? Decían: no, pues que si se debe, que si no se debe, y cómo sí o si no. Y una persona decía: bueno, pues que al final pues las mamás sí existen y que entonces hay que hacerlo, y otros no, que sí, que no, que muchas cosas así. Definitivamente el mandamiento es muy claro, o sea, no camines por ese lado, no te vayas hacia ese lado. Es cierto, las costumbres es parte de la idiosincrasia de un pueblo, pero la diferencia es que las costumbres que nos marca la Escritura son reveladas, son divinas. No se les ocurrió a un hombre, no las inventó Moisés, no las inventó nadie. Aunque algunas de ellas, algunas festividades, podríamos llamar que su origen histórico tienen base en un acontecimiento, en un suceso que se dio, como Pascua, por ejemplo, pero finalmente termina recayendo en un mandamiento de la Torá. Y eso es lo que lo hace divino, y eso es lo que lo hace diferente. Entonces, a veces, ¿saben por qué queremos seguirnos sintiendo atraídos por algunas cosas del mundo? ¿Saben por qué? Porque significa que no estamos viviendo a plenitud las festividades que Dios nos dio. O sea, que si de repente dices: ay, me encantaría ir a tal, o me encantaría a tal, ¿qué quiere decir? Que no estás guardando la Torah como deberías, que no la estás llevando a su máxima expresión. Yeshua dijo: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan, ¿qué?
O sea, en abundancia. ¿En qué sentido es abundante? En que la vas a vivir a su máxima expresión, con gratitud, con gozo, con alegría. O sea, no vas a necesitar eso. Y a lo mejor no sé si valga la comparación, pero es como el gozo que viene en la palabra de Dios. Cuando te sientes, empiezas a conocer de todo esto y a lo mejor alguien te invita a un cigarro o una copa o ir a un lugar que no te va a edificar y dices, pues, ¿cómo voy a comparar eso a esto? O sea, no tiene nada que ver. Ajá. Pues de la misma manera es algo así. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios y nos estamos saciando de ella y nos estamos alimentando de ella, si estás con un manjar así enfrente de ti, estás comiendo de eso, así un buffet de estos increíbles, y después vienen y te ofrecen ahí unos totopos rancios y todo, dices, oye, pues no, o sea, la verdad es que nada que ver. Entonces, ¿cómo se combate esto? Yo creo que el combate, vamos a llamarle a estas costumbres, como dice este mandamiento, idólatras o paganos, no se trata de ver cómo los quemamos. No se trata de quemar esos libros, se trata de ser luz en medio de las naciones, de ser diferente, de si tú eres fiel en lo que Dios nos ha dado, no es necesario estar como que tratando de comparar o de competir o de ver qué es mejor, porque no necesitas por ti mismo pensar en eso, sino que lo vas a vivir. Hay gente, y yo lo he escuchado también, que dice, bueno, es que ¿cómo vamos a ganar a la gente del mundo? Y te dicen, Yeshua se rodeaba y estaba con publicanos y con prostitutas y con pecadores y con toda esa gente, lo cual es cierto. Pero la diferencia, ¿saben cuál es? Es que Yeshua no iba y se metía a los prostíbulos o a los bares o a estos lugares. Esa gente iba a él. Esa gente se acercaba. Esa gente había ya algo en su conciencia, en su corazón, que decían, ¿sabes qué? Si le robé a alguien como Saqueo, ¿sabes qué? Le voy a devolver y le voy a dar le voy a cubrir todavía lo que le di de más y ven a mi casa y las mujeres estas se acercaban a él. Entonces, ¿por qué si se acercaban a él? Porque él tampoco tenía una barrera para que se acercaran, que eso también es algo muy importante. Pero entonces no él iba y se metía y lo sacaba de ahí. Con los enfermos sí, con los enfermos él iba y oraba y estaba ahí en Bethesda y en otros lugares. Entonces no tenemos que buscar ser como ellos para ganarlos, sino más bien el precepto también implica que ellos sean como tú y no tú como ellos. Así es como habremos de impactar al mundo, así es como podemos crear un verdadero avivamiento, así es como habremos de ganar a los que están perdidos. Porque si tú te metes a las tinieblas para tratar de ganar a los que están en tinieblas, no va a funcionar. Más bien es más fácil que si tú enciendes una luz, se vea desde los que están fuera. Por eso dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces esa es la idea, que si nosotros empezamos a alumbrar, los que están lejos van a poder ver esa luz y se van a querer acercar a esa luz. Entonces por eso tenemos que cuidar esta parte desde pequeños, desde lo más que podamos hacer. Y como les decía, no tenemos que imitar nada de lo que hacen ellos para ganarlos. Y aunque muchos dicen, ¿no? De repente salió un cantante que decía que ya se podía como que redimir o una cuestión ahí que del Halloween y que no sé qué tantas festividades. Dices, pues no necesitamos llegar a hacer eso, no necesitamos cristianizar algo que es pagano, ni redimir, ni santificar algo que no dice la palabra. La palabra dice que es bueno y que es malo, la palabra dice que es santo y que es profano. Lo que sí es mandamiento es separarlo y dividirlo y diferenciarlo. Ajá. Entonces, bueno, muchos problemas de esta índole, ¿por qué se dan en una casa? A veces en ocasiones se dan porque, como les decía, no estamos viendo a plenitud de esto, porque nos unimos en yugo desigual, y ya desde ahí todo empieza a salir mal. Y lamentablemente, o como Dios lo ha permitido, todos siempre estamos relacionados con alguien que no está aquí. Más la mayoría de los que estamos aquí, pues no puedo decir, toda mi familia está aquí, porque pues si no ya seríamos 2000, si toda la familia de cada uno estuviera aquí, sería increíble. Entonces todos vamos a estar siempre en contacto por la situación, con familias o con amigos, incluso con vecinos, que van a ser una parte ahí como de contrapeso a lo que el Eterno quiere para nosotros. ¿Y qué es a lo que voy con este mandamiento? Tenemos que orar y buscar sabiduría para ganar a esas personas. Y entonces tratar de jalarlos nosotros y no nosotros ser llevados por ellos.
Entonces, ahí es donde se requiere mucha sabiduría, ahí es donde se tiene que ser prudente y sabio, donde se tiene que también ser sagaz para saber cómo ganar esas almas. Y que no caigamos en lo que cayó el pueblo de Israel posteriormente, que es un problema actual hoy en día en muchas congregaciones, que hay una simbiosis, hay una mezcla entre cosas sagradas y cosas profanas y ya es como que está leudado, por decirlo así, la doctrina. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Fíjense lo que dice Segunda de Reyes 17. Vamos a poner dos ejemplos, casos de la vida real, de lo que le sucedió al pueblo de Israel, un pueblo llamado a ser un pueblo de reyes y sacerdotes, una gente santa, un pueblo escogido por Dios para hacer luz a las naciones, para ser un pueblo diferente a las demás naciones. Segunda de Reyes 17:40, que es el momento que está hablando en que las tribus de Efraín, las tribus del norte, son llevadas al exilio. ¿Y qué es lo que sucede en esa región? Llegan gente de un montón de lugares con sus costumbres y con sus dioses y con sus prácticas y se empiezan a unir en yugo desigual, o sea, se empiezan a casar entre los que se quedaron ahí y los que estaban acá. De ahí surgen los samaritanos y de ahí la confusión de la mujer samaritana en la plática con Yeshua, de que ustedes dicen que acá y nosotros decimos que acá y ustedes dicen que esto y nosotros decimos que esto, y entonces estaba toda revuelta en ese aspecto. Y vean lo que dice el versículo 40 y 41. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua, así temieron al Eterno aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Fíjense, las dos cosas. O sea, ¿sí se puede o no se puede? Pues sí se puede. Aquí dice, así sirvieron, así temieron al Eterno aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. O sea, un pie en el mundo y un pie en el templo. Dice, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Seguimos viviendo los tiempos de Samaria. Seguimos viviendo los tiempos de Jeroboam, que se hizo una mezcla entre lo sagrado y lo profano. Entonces, por eso es muy importante lo que nos dice este mandamiento, porque ha sucedido históricamente y sigue todavía. Entonces es momento a veces de limpiar, de quitar eso. Es lo que dice también en Oseas 10:2, cuando dice que el corazón de Efraín está dividido. Entonces es así como que, ay, es que bueno, es que el Dios verdadero, sí, pero bueno, pero pues también están estos otros dioses y, o sea, y entonces dice, no puedes tener un corazón dividido. Yeshua lo dijo de otra manera, no se puede servir a dos señores. Así, o sea, escoges o sigues al mundo o sigues al Señor. Y como Josué en su momento, ¿qué dijo? Tomó la decisión de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, yo y mi casa vamos a caminar en santidad. Si ya los demás quieren seguir las costumbres, las fiestas que sean, pues eso es ya una tristeza, ya es algo pues, que cada quien dará a cuentas del Señor. También el apóstol Pablo expresa y dice, no pueden beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios. O sea, no podemos estar en una situación así, porque eso se le llama tibieza espiritual. Y como conclusión vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4. Y esta cuestión de las prácticas, de las costumbres idólatras, no es una cuestión exclusiva de Efraín, de las 10 tribus, de lo que a veces solemos imaginar como idolatría. También en el otro lado, también en Judá, en el libro de Ezequiel, también habla de que también Judá cayó en otras prácticas, que también tienen que ver con idolatría. Dice el versículo 4 del capítulo 4, dice, oh almas adúlteras. Fíjense qué manera de expresarlo tan fuerte. Es adulterio, porque ni estás divorciado del Señor por decir, bueno, pues ya le doy con toda la idolatría y pues ya, o sea, este es mi amo, es mi esposo, es mi dueño y ya. Ni tampoco soy fiel al Señor y me mantengo en la santidad. Entonces por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, hay un Espíritu en ti, y ese Espíritu, ¿cómo se le llama? ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo.
Entonces uno de los propósitos de recibir el Espíritu es justamente santificarnos. Santificarnos es apartarnos, alejarnos de todo aquello que nos pueda contaminar. Entonces la pregunta de Jacob es, dice, no en vano, o piensan que en vano la Escritura dice que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente, nos anhela. Entonces los que salimos más perjudicados cuando nos acercamos a toda esta serie de prácticas, que en muchos casos hay gente que los hace por ignorancia, porque no conoce la verdad todavía, ¿no? Que también eso es algo importante, hay que compartir entonces. Pero les decía, si Dios ha hecho morar este Espíritu en nosotros, es porque nos anhela. Así que tienes un Dios celoso, un Dios que te está vigilando en todo lo que hacemos desde nuestro propio pensamiento. Así que vamos a orar, acompáñenme a pedirle a nuestro Padre. ¿Qué les parece si pues le pedimos a Dios que nos dé sabiduría en estos días en que estamos plagados de un mundo con costumbres, con prácticas ajenas a la palabra de Dios, y lejos de ser un instrumento de condenación, simplemente que seamos un instrumento de luz, que seamos personas que sean capaces con amor y con sabiduría y, como dicen Oseas, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor yo los atraje hacia mí. Sacar a esas personas de ahí y acercarlos al único Dios verdadero, acercarlos en su corazón, en su espíritu, a aquel Dios que los anhela celosamente.